Una manera de volverse conocido como artista de cómics en redes sociales es lograr que tus viñetas sean utilizadas como una especie de template para memes. Para esto, el dibujo debe reunir una serie de características que engañosamente parecen sencillas. Debe ser fácil de interpretar, debe ser personalizado, es decir, debe tener una estética única pero que a la vez apele a la mayoría del público y sobre todo, debe utilizarse en una variedad de situaciones. Debe poder utilizarse en una variedad de situaciones. De ahí que puedan usarse para crear diversos memes con los cuales los usuarios puedan relacionarse. Hay algunos artistas que lograron capitalizar en esto, como Sarah Scribbles, que de hecho mantiene toda una carrera con sus cómics, o si quieren a alguien más polémico, podría ser Stone Toes. Ambos generan mucho tráfico porque a pesar de que el contenido de sus obras no podría ser más opuesto, la serie de características que tienen en común hacen que sus trabajos sean muy fáciles de compartir y editar. Lo importante de esto es que si uno aprovecha el envión que le da a su carrera el hecho de que uno de sus cómics se vuelva un meme, puede lograr lo que muchos quieren y jamás logran: llegar a hacerse conocidos, generar más visitas y con un poco de suerte, algo de dinero. Es algo difícil que solo unos escasos afortunados han logrado. Pero ¿qué sucede cuando uno de estos afortunados logra que sus cómics se vuelvan memes y empieza a obtener algo de fama e incluso a cultivar un fandom? Pero debido a una serie de eventos desafortunados y sobre todo malas decisiones, termina no solo abandonando su carrera, sino también alienando a su audiencia, sin hogar y peleado con su propia familia. Bueno, eso es exactamente lo que le sucedió al artista del cual les vengo a hablar en esta ocasión, Fallen Chungus, que se puede traducir a algo así como Chungus caído, que es un nombre maravilloso sin lugar a dudas. La historia de Fallen Chungus es principalmente la historia de una persona que se encuentra con el lado oscuro de la fama de internet y no logra manejarla adecuadamente, lo que vuelve a esta situación tan interesante. Se puede decir que la historia de este artista comienza en septiembre del año 2023, cuando decidió crear su cuenta de Twitter. ¿Cuántas tragedias habrán iniciado con esa frase? Con la frase decidió crear una cuenta de Twitter. Estoy seguro que más de una. Como sea, luego de crear su cuenta empezaría a postear sus viñetas llamadas Pinhead Comics. El llamativo pero sencillo estilo de dibujo, sumado a la tendencia de este usuario de satirizar la cultura de internet, apelaron rápidamente a personas que pasan su tiempo terminalmente online. Como yo, de hecho, yo mismo he compartido algunos de sus cómics en alguna ocasión y los he utilizado para reaccionar. Hay algo en su estilo de dibujo que lo vuelve extremadamente distintivo. Algo en los ojos y en la forma en la cual dibuja las bocas de los personajes. El detalle de no incluir narices, pero sí incluir la comisura de los labios, creo que fue un golpe de genialidad, que dotó a su arte de una personalidad muy propia. Eso, sumado a que sus cómics recreaban situaciones con las cuales era fácil empatizar, pero que no son los típicos cómics sobre situaciones en las cuales te podés relacionar en tu vida diaria, sino más bien son cosas muy puntuales como conversaciones con amigos o conocidos de internet. La cosa es que sus cómics empezaron a viralizarse y terminaron llamando la atención de un image board llamado soyjack.party. En este image board, por lo general, se dedicaban a crear y compartir ediciones de soyjacks, que son esos dibujos que caricaturizan a los sujetos que comúnmente denominamos hombres betas, pero que a estas alturas ya se editaron tanto que hace tiempo perdieron su significado original y ahora la interpretación de cada una de estas obras puede llegar a ser muy abstracta y esotérica. Por alguna razón, uno de los usuarios de este sitio decidió crear un hilo donde básicamente sugería al resto de los usuarios hacer memes ofensivos usando como base los cómics de Fallen Chungus, con la idea de engañar al público en general para que piensen que esas ediciones eran los cómics originales y de esta forma lo empiecen a acosar al artista. No estoy seguro de saber por qué querían hacer esto, pero lo más probable es que se deba a que les parecía muy gracioso y estaban intrigados en ver cómo iba a relacionar el artista de Twitter frente a esta situación. Y desgraciadamente, la reacción de Chungus no fue la más adecuada. Primero hizo una de las peores cosas que se pueden hacer en esta situación, y es reconocer la existencia de estos edits y reaccionar a ellos. Creo que lo mejor hubiera sido simplemente ignorarlos y si alguien lo cuestionaba al respecto, solamente decir que él no creó estas ediciones ofensivas de sus cómics. Pero como pronto vamos a ver, desgraciadamente el creador de Pinhead Comics no solo vive crónicamente online, sino que además realmente no logra resistir el pelearse con desconocidos en internet, perdiendo varias horas de su vida en el proceso. Animados por esta reacción, algunos usuarios del Image Board terminaron doxeándolo, publicando su información personal.
ante lo cual Fallen Chungus publicaría un video en su cuenta de Twitter anunciando que tenía pensado renunciar a sus cuentas y planeaba quitarse la vida. Algunas personas pensaron que quizás este era un video póstumo porque es posible programar la publicación de un video en Twitter. Sin embargo, otro usuario logró contactarse con la madre del artista, quien le informó que en ese momento se encontraba internado en una guardia psiquiátrica. Su estado mental era frágil, pero afortunadamente aún estaba vivo. Eventualmente, Chungus regresaría a internet solo para anunciar que se retiraba oficialmente como creador de contenido para centrarse en mejorar su salud mental. Sin embargo, como muchos saben, las redes sociales y las interacciones en internet pueden ser extremadamente adictivas y en 2 semanas ya se había retractado y volvía a estar online. Poco tiempo después, comunicaba que se iba a quedar sin hogar y no se sabía exactamente la razón de esto, pero presumiblemente se debía a que sus continuas peleas y dramas en internet estaban empezando a afectar a su familia, sobre todo a su madre, que de hecho fue una de las víctimas del doxeo que sufrió el artista. Todo esto aumentó la tensión en su hogar y me imagino que ocasionó muchas discusiones y peleas, más complicadas aún por el hecho de que Chungus parecía ser simplemente incapaz de despegarse de la PC y de pelearse con extraños en internet, y las consecuencias de estos las enfrentaban también el resto de sus familiares. A estas alturas él ya se había graduado de secundaria y tenía 18 años, por lo que legalmente era un adulto. De hecho, las discusiones con sus familias continuaron, pero esta vez en Twitter, ya que fue confrontado por su propia tía, quien estaba cansada de que el artista ventilara dramas familiares a un montón de desconocidos en internet. De acuerdo a ella, su hermana, es decir, la madre de Chungus, era una mujer muy razonable que solo le pedía a su hijo que se aleje de la PC porque claramente era algo que lo alteraba y repercutía negativamente en su estado mental. Y sabemos que esto es cierto por 2 razones. Por un lado, porque es obvio que este sujeto pasaba mucho tiempo teniendo peleas inútiles en internet que lo alteraban. Eso es algo que todos se habían dado cuenta a este punto. Y por otro lado, porque él mismo confirmó el relato de su tía. Admitió que él mismo no era del todo razonable o lógico en su accionar, pero básicamente sugería que su familia debería haberle tenido más paciencia. Fue en este punto donde la gente ya se estaba empezando a cansar de la actitud del dibujante. Al principio de este drama la gente estaba mayormente de su lado porque consideraban que era verdaderamente injusto el acoso y el doxeo que sufrió, pero conforme pasaba el tiempo era obvio que el flaco tenía un problema de actitud y generaba drama allí a donde fuera, constantemente metiéndose en peleas inútiles y reaccionando de la peor manera a las provocaciones más mínimas. Incluso llegó a dejar que sus fans dejen reseñas negativas en el negocio de su tía como una especie de venganza por exponerlo, a lo cual ella reaccionaría de una forma sorprendentemente calmada, diciendo que era algo infantil pero que no podía hacer mucho al respecto, y lo mejor era simplemente ignorarlo. De hecho, solo se metió en esto porque le molestaba que su sobrino estuviera hablando tan mal de su hermana sin fundamentos. Es increíble que una señora mayor reaccione ante el acoso en internet de forma mucho más razonable que un tipo que creció en este ambiente. Luego de este incidente, Chungus anunciaría en todas sus redes sociales que se sentía deprimido y que abandonaba indefinidamente internet para centrarse en mejorar su salud mental. Pero solo tardaría unas pocas semanas en volver a estar activo en redes sociales. A partir de este punto, el artista se metería en varias peleas y discusiones en internet con cualquiera que lo provocara ligeramente. A veces incluso con personas al azar que publicaban cualquier cosa que le molestara aunque sea un poco. El ciclo de comportamiento online de este artista se empezaba a hacer cada vez más y más evidente. Se metía en peleas, decía que estaba deprimido y que iba a abandonar sus cuentas para volver luego de unos pocos días. Esto continuó por un tiempo hasta que finalmente decidió que, en orden de abandonar realmente su adicción a redes sociales, iba a vender su cuenta de Twitter a otro usuario. Y lo hizo, solo para arrepentirse casi inmediatamente, y acá es donde sucedió algo muy gracioso o muy trágico dependiendo de a quién le preguntes. Resulta que le vendió la cuenta a otro usuario, pero como se arrepintió, decidió devolverle el dinero a ese mismo usuario sin antes consultarle si le quería devolver la cuenta. En otras palabras, devolvió el dinero y luego preguntó. Hizo las cosas exactamente al revés de cómo deben hacerse. El tema es que el nuevo usuario obviamente no le devolvió el dinero, no le devolvió la cuenta y básicamente terminó con la cuenta regalada. Obviamente el Chungus original reaccionó muy mal a esto y le pidió a sus seguidores a través de otra cuenta que reporten su cuenta antigua. Pero no contó con 2 factores que impedían que este plan resulte. Por un lado porque su cuenta nueva no tenía muchos seguidores. Y por otro lado porque la verdad es que la gente ya estaba cansada de sus idioteces. Seguían a esa cuenta para ver cómics y memes graciosos, no para enterarse de su estúpido drama personal constantemente. Luego de que la campaña de reporte fallara,
comunicaría en Discord y en su otra cuenta que se retiraba definitivamente de internet. Al otro día volvió a estar activo en internet y nuevamente se metió en más peleas, lo que culminaría con él borrando nuevamente su cuenta a principios de noviembre del 2024. Creo que no hizo una nueva cuenta de ninguna otra red social, al menos hasta el día de fecha de elaboración del guión para este video, pero es algo difícil de chequear porque hay personas que se están haciendo pasar por él en otras redes sociales. Investigar el caso de Fallen Chungus fue algo muy complicado y muy difícil porque hay muchísimos comentarios borrados, muchísimas historias borradas y alguna que otro relato conflictivo, sobre todo en lo que hace referencia a las fechas. Pero si hay algo para sacar en limpio de todo esto, es que la historia de Fallen Chungus es la historia de una persona que arruinó su oportunidad de hacer dinero en internet y de crear una fanbase leal por ser simplemente alguien muy impulsivo. Es el ejemplo perfecto de una persona que constantemente se autosabotea con su conducta tóxica. Este caso también es un ejemplo sobre por qué no hay que abusar de la buena voluntad de aquellos que te rodeen, ya sean fans, amigos o familiares. Ellos también tienen sus problemas y dramas personales y su energía, tiempo y dinero no son infinitos. Por el lado positivo parece ser que Chungus encontró trabajo y fue readmitido en su hogar e incluso hizo las paces con su familia. Solo el tiempo dirá si este cambio es permanente o si va a reiniciar su ciclo de comportamiento autodestructivo nuevamente. Es sin duda una historia que tiene una moraleja muy clara. A veces es bueno dejar internet y salir a tocar algo de pasto. Si quieren ayudarme, la mejor forma de hacerlo es suscribiéndose, dejando un like o un comentario. Por ahora no estoy aceptando donaciones, así que esa es la mejor forma de hacerlo. Muy interesado en leer sus comentarios al respecto. ¿Creen que el tipo que le compró la cuenta a Chungus se la tuvo que devolver? ¿Conocen a otra persona que pase mucho tiempo en internet hasta el punto en el que se haya metido en problemas? Sin duda tienen alguna que otra historia interesante relacionada a este caso. A los demás no me queda más que agradecerles el haberme escuchado hasta este punto del video. Ustedes son los reales. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.